Me preguntaban en uno de los comentarios del vídeo anterior al respecto del versículo 2 del primer capítulo de Bereshit, Génesis 1, versículo 2, ¿qué significa exactamente que el Espíritu de Dios flotaba sobre la superficie de las aguas? ¿Qué significa flotaba? ¿Cuál era la acción que estaba realizando en ese contexto el Espíritu de Dios? Y para eso vamos al versículo. Ve'aretz haita tohu vavohu, y la tierra estaba tohu vavohu, la traducción dice desolada y vacía, no sabemos exactamente qué quiere decir tohu vavohu, pero podemos entender que era una especie de desorden, una especie de caos. Ve'choshech al pnei tehom, ve'ruach Elohim merrajefet al pnei hamayim, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios flotaba sobre la superficie de las aguas. Merrajefet, aquí la traducción dice flotaba sobre la superficie de las aguas, que también es una terminología, una construcción de la frase interesante. Hoy en día, en el hebreo moderno, existe la palabra rajfan, que tiene la misma raíz etimológica que merrajefet, viene del verbo lerajef, rajfan, y un rajfan es un dron que flota en el aire, y que no solamente flota en el aire, sino que desde arriba observa. Es decir, el dron tiene un objetivo, el rajfan tiene un objetivo desde arriba. No solamente está ahí flotando, sino que está realizando una acción. Y desde el punto de vista del hebreo bíblico, la palabra merrajefet significa que el Espíritu de Dios está por encima del mundo con el objetivo de intentar arreglarlo. No solamente está flotando, sino que está flotando intentando recomponerlo. Recordemos, como vimos en el vídeo anterior, que en el versículo 2 del primer capítulo de Bereshit nos encontramos con el mundo real, con el mundo en caos, con el mundo roto. El versículo 1 del primer capítulo de Bereshit es el mundo perfecto, pero el versículo 2 es el mundo descompuesto, el mundo en caos que requiere ser arreglado, y es ahí, por eso, que el Espíritu de Dios merrajefet sobre la superficie de las aguas. Esto se parece, por ejemplo, imaginémonos que tenemos un vaso y el vaso se nos cae y se rompe. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nos acercamos al vaso, nos acercamos desde arriba hacia donde están los pedacitos de ese vaso y los intentamos agarrar para arreglar el desorden. Eso que hacemos, esa acción que hacemos desde arriba, agarrando cada uno de los pedacitos del vaso, es lo que en el hebreo bíblico se llama lerajef, ruach Elohim merrajefet, es decir, es estar por encima, vigilar desde arriba, la traducción dice flotaba, pero con el objetivo de arreglar. Y esto tiene sentido si entendemos que en el versículo 2 el mundo está en caos y hay que arreglarlo. Y es ahí cuando llegamos al versículo 3 y dijo Dios, haya luz, yehi or, haya luz, vayehi or, y hubo luz. Todo lo que acabamos de decir ahora es una especie de continuación, a modo de resumen, de lo que podemos ver de forma mucho más ampliada en el vídeo anterior. Si se están topando con este vídeo sin haber visto el vídeo anterior y el anterior, porque este es ya el tercer vídeo de una serie de estudio en el que estamos haciendo un estudio del libro de Bereshit, aquí arriba, como siempre, pueden ir, hacer clic a la tarjeta y ver aquel vídeo en donde explicamos de forma un poco más detallada cómo se pueden interpretar los 3 primeros versículos del libro de Bereshit. Seguimos entonces con los versículos. Versículo 3, y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Esta traducción es interesante, sin embargo, vamos a ver qué es lo que nos dice el hebreo original. Como dijimos, a mí me gusta mucho utilizar el hebreo original, porque es cierto que esta traducción, esta edición, que ya presenté, que estoy utilizando de Editorial Sinaí, es una traducción muy buena y se acerca mucho a la tradición judía, pero en algunas ocasiones es interesante ver cómo es la construcción de las palabras en el hebreo original. Y el versículo 3 de Bereshit, capítulo 1, dice, Vayomer Elohim, y dijo Dios. Vayomer, y dijo Elohim, Dios. Yehi or, haya luz. Vayehi or. Y esta traducción, por lo general, nosotros solemos interpretarla como y hubo luz. Pero si nos fijamos, el verbo es el mismo. Yehi or, va, que significa y, yehi
or. Es decir, que no es incorrecta la traducción haya luz y hubo luz, es decir, la segunda parte de la frase Vayehi or viene a confirmar la acción imperativa de la primera parte de la frase, porque es una acción imperativa, es una orden que Dios le da al mundo. Yehi or, haya luz. Y entonces la segunda parte, Vayehi or, viene a confirmar la primera, y hubo luz. Esta traducción no es incorrecta. Y por tanto, en cada traducción de la Biblia que leemos esto, podemos darnos por satisfechos y seguir adelante al versículo 4. Sin embargo, como ustedes ya habrán entendido si han visto el primer vídeo y el segundo, aquí nos gusta complicar un poco más las cosas y llegar un poco a la profundidad de cada una de las palabras. Fijémonos que Yehi or significa haya luz y Vayehi or puede significar entonces también y haya luz. Es decir, podemos entender esta frase de la siguiente manera: haya luz y haya luz. Es decir, quizás es otra orden que Dios le da al mundo. Tenemos una orden Yehi or, haya luz, pero quizás en lugar de entender esto como y hubo luz, podemos entenderlo como otra orden, como que Dios vuelve a pedir que vuelva a haber luz. Haya luz y haya luz. Interesante. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, si Dios dice Yehi or, haya luz, y en este mundo hay luz, y luego vuelve a decir haya luz, que es una construcción inusual, en ningún otro lugar aparece esta construcción repetida doblemente, Yehi or, Vayehi or, haya luz y haya luz, no vuelve a aparecer en ningún lugar. Quizá podemos entender de aquí que si en este mundo hay luz, y Dios vuelve a pedir que haya luz, quizás esa es la luz que hay en el mundo venidero. Dios crea la luz de este mundo, y en la segunda parte del versículo, Dios vuelve a pedir que haya luz para crear la luz que va a haber en el mundo venidero. Vamos a ver cuál es el término que utiliza el primer capítulo de Bereshit para cada vez que Dios crea algo a lo largo de este primer capítulo, para ver si esta interpretación en la cual Dios crea la luz de este mundo y la luz del mundo venidero en el versículo 3 del capítulo 1 está o no justificada. Y para eso vamos al versículo 6, Génesis 1, versículo 6, y dice así: y dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas. Sin embargo, a diferencia del versículo 3, ¿qué es lo que no dice el versículo 6? Si cuando Dios dice Vayehi or, está simplemente confirmando la creación de la luz, es decir, haya luz y hubo luz, qué extraño, ¿por qué no dice aquí también Vayehi Rakia? Dice Yehi Rakia, haya una expansión. ¿Por qué cuando termina no dice y hubo una expansión? No lo dice. Es decir, vemos que la construcción aquí es distinta. Aquí solo dice y Rakia, lo dice una vez. No dice Vayehi Rakia. Lo que puede querer decirnos esto es que Rakia, es decir, expansión, que separa aguas de otras, el firmamento que vemos arriba, que hoy en día nosotros llamamos cielo, porque ese es el nombre que el propio capítulo le da a esa expansión, está escrito que, y llamó Dios a la expansión cielo, versículo 8, es decir, el cielo que nosotros vemos, que es en realidad una ilusión óptica, quizás solamente existe en este mundo. Porque si nosotros interpretamos el versículo 3 de tal manera que Dios crea la luz en este mundo y también crea la luz en el otro mundo, porque lo dice dos veces, Yehi, Vayehi, y aquí solo dice una vez Yehi, significa que solo lo crea una vez y por tanto lo tenemos en este mundo. Interesante. Vamos a ver qué es lo que pasa en el tercer día. Y para eso vamos al versículo 11 que dice: y dijo Dios, cúbrase la tierra de vegetación. Todavía más interesante. ¿Por qué? Porque aquí ni siquiera dice Yehi. Aquí dice cúbrase la tierra de vegetación. ¿Por qué no dice haya vegetación en la tierra? Vamos a ver qué pasa el cuarto día, cuando Dios crea el sol, la luna, las estrellas. Versículo 14. Y dijo Dios, haya luminarias en la expansión del cielo para separar el día de la noche y sirvan como signos para las estaciones, los días y los años. Vamos a ver el hebreo. Vayomer Elohim, Yehi Meorot Barrakia.
vemos como de nuevo se utiliza el término Yehí, cosa que vimos en el día anterior no se utilizó. Para crear la vegetación no se usó el término Yehí, no se dijo haya, se dijo cúbrase la tierra de vegetación, pero aquí en el cuarto día, para crear la luna, el sol y las estrellas, vemos que se utiliza de nuevo el término haya, Yehí. Pero a diferencia de cuando se crea la luz, no dice Vayehí. Del mismo modo que cuando crea la expansión, no dice Vayehí. Utiliza el mismo término, pero no lo repite. Vamos a ver a continuación qué es lo que pasa, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 20, cuando Dios crea a los seres vivientes. Proliferen en las aguas seres vivientes. Vamos a ver el capítulo 24. Produzca la tierra seres vivientes según su especie. Vamos, por ejemplo, al versículo 26. Hagamos un hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay una tendencia que desde mi punto de vista es muy clara. Hay veces que Dios utiliza la palabra Yehí, haya, y hay veces que no. Dios está creando, pero utiliza verbos diferentes según lo que crea. Cuando crea la luz, dice Yehí or, haya luz. Cuando crea la vegetación, no dice haya vegetación, dice cúbrase la tierra de vegetación. Cuando crea el firmamento, dice Yehí raquía, haya un firmamento. Cuando crea el sol, la luna y las estrellas, dice Yehí, haya luminarias. Pero cuando crea a los animales, no dice Yehí, dice produzca la tierra seres vivientes. Cuando crea al hombre, tampoco dice Yehí, dice hagamos un hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Vemos claramente que hay dos grandes categorías. Unas creaciones que se crean después de que Dios utiliza la palabra, el verbo Yehí, y otras que no. ¿Qué significa Yehí? Haya. Haya es del verbo haber, es decir, es una existencia absoluta, es una existencia muy profunda, es una existencia superior, es un nivel de existencia superior. Si nos damos cuenta de qué es lo que se crea con la palabra Yehí, vamos a entender por qué se crea eso con la palabra Yehí y no las otras cosas. Yehí, luz, haya luz. La luz existe desde el principio de los tiempos. Yehí, raquía, haya un firmamento. El cielo existe desde el principio de los tiempos. Yehí, meorot, haya luminarias en el cielo que nos indiquen cuándo es de día y cuándo es de noche. Existe desde siempre. Es decir, es una existencia de un nivel superior. En cambio, cúbrase la tierra de vegetación. ¿Por qué? Porque la vegetación no es perenne, la vegetación desaparece, la vegetación muere, la luz no muere. Y por eso haya luz. En cambio, la vegetación muere, cúbrase la tierra de vegetación. Son categorías de existencia diferentes. Proliferen en la tierra seres vivientes. Los seres vivientes mueren. Y por tanto no dice haya seres vivientes, sino produzca la tierra seres vivientes. Es otro verbo, es otro nivel de existencia. Incluso para la creación del hombre se dice hagamos un hombre. No dice haya un hombre, sino hagamos un hombre. Es nuevamente un verbo utilizado de una manera diferente. Significa que aquí hay dos categorías de existencia. Aquellos elementos que tienen una existencia de un nivel superior se crean utilizando el término haya. La luz, el cielo, el sol, la luna y las estrellas. Aquellos elementos de existencia que tienen un nivel de existencia inferior se crean de otra manera. La vegetación, los animales, el hombre. ¿Por qué? Porque son elementos que, a diferencia de los otros, su existencia es pasajera. Existen, pero en algún momento van a morir. Aclarado que hay dos niveles de existencia, todavía no hemos resuelto la primera pregunta. ¿Por qué en el versículo 3 se dice dos veces Yehí? Cosa que no pasa ni con las luminarias. No dice Yehí meorot, va Yehí meorot. Haya luminarias y hubo luminarias, esto no está escrito. No dice Yehí raquía, va Yehí raquía, haya un firmamento y hubo un firmamento. Pero en cambio sí dice Yehí or, va Yehí or, haya luz y hubo luz. Y como dijimos, quizás no hay que traducirlo como hubo luz, sino de nuevo como haya luz, porque podría estarnos indicando que esa luz que se crea en la segunda parte del versículo hace referencia a la luz del mundo venidero. Y por tanto,
Sí es cierto que hay dos verbos diferentes, que se utilizan, dos categorías de verbos que se utilizan, un verbo que hace referencia a un nivel de existencia superior y otros verbos que hacen referencia a un nivel de existencia inferior, pero en realidad hay otra categoría y es cuando Dios utiliza dos veces Yehi, que solo pasa con la luz, y por tanto no son dos categorías, son tres. Una categoría de lo que Dios crea diciendo Yehi y Vayehi, que es solo la luz. Una categoría de cuando Dios crea diciendo Yehi y no Vayehi, que son el cielo, la luna y las estrellas con el sol. Y otra categoría de Dios cuando crea sin decir ni Yehi ni Vayehi, es decir, ni haya ni hubo, utilizando verbos diferentes como cúbrase la tierra de vegetación, proliferen en las aguas peces, produzca la tierra seres vivientes, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, ahí no se usa ni haya, ni hubo, ni Yehi, ni Vayehi. Sin embargo, hay una cuarta categoría, y es cuando Dios crea sin decir Yehi, pero sí diciendo Vayehi. Y para eso vamos a hacer algo excepcional, y vamos a ir al capítulo 2 de Bereshit, versículo 7. Es una segunda narración de la creación, y en el capítulo 2, versículo 7, tenemos una expresión muy interesante cuando Dios crea al hombre. Dios crea al hombre, y una vez creado el hombre, dice, Vayehi Adam. Vemos que aquí se utiliza el término Vayehi para hablar del hombre. Primero dice, hagamos un hombre. No dice Yehi, no dice haya un hombre. Pero cuando se terminó de crear el hombre, dice Vayehi Adam. Aquí vemos una cuarta categoría en donde Dios crea al hombre sin decir Yehi, sin decir haya. Es decir, el nivel de existencia del hombre en este mundo es equivalente al de los animales. No tiene un plano de existencia superior, porque no dice Yehi. Dice hagamos, es otro verbo. No es como la luz, no es como el cielo, no es como la luna y las estrellas, es como los animales. Sin embargo, igual que la luz, se dice del hombre va Yehi. Vayehi Adam, en el capítulo 2 del libro de Bereshit, versículo 7. Significa que el hombre en este mundo tiene una existencia igual a la del resto de la materia, a la del resto de productos orgánicos, es decir, es algo pasajero. Sin embargo, el hombre tiene un nivel de existencia en otro mundo. ¿Dónde es ese otro mundo? En el mundo venidero. Si dijimos que el versículo 3 del primer capítulo se puede interpretar como haya luz y haya luz, es decir, haya luz en este mundo y haya luz en el mundo venidero, entendemos que cuando Dios dice Vayehi, significa que está creando lo que hay en el siguiente mundo, en el más allá. Aquí dice Dios Vayehi Adam, es decir, que está creando la existencia del hombre en el mundo venidero. Significa que según lo que acabamos de leer, en el mundo venidero hay dos cosas: luz y el hombre. El resto solamente se encuentra en este mundo, algunos con un plano de existencia superior, como el sol y el cielo, y otros en un plano de existencia inferior, como todos los animales, los peces, las aves, incluso el hombre, que el hombre en este mundo tiene un nivel de existencia semejante al de los animales, pero la diferencia es que a diferencia de los animales, Vayehi Adam, el hombre sí tiene un nivel de existencia como la luz en el mundo venidero.